solo va a hacerse el proceso. En la de tercera intención, como hay tejidos muy traumatizados, contaminados, lo que hace el cirujano es hacer limpiezas quirúrgicas. Y después de que he hecho limpiezas quirúrgicas, hace el cierre. Ese es un cierre de tercera intención o cierre primario diferido. Lo vamos a diferir para después. Hay un cuarto tipo de cierre por cuarta intención. ¿Alguien sabe cuál es? Exactamente. Cuando se hacen los injertos es que se hace el de cuarta intención. Entonces, el de primera, segunda, tercera y cuarta, ya sabrán entonces. En la pregunta que he hecho para el examen del lunes ya saben qué poner entonces. Está ya. Primera intención, entonces dijimos la que el cirujano piensa y debería ver siempre. Segunda intención, solo, sin hacer nada se cierra. No se hace más porque hay contaminación. La de tercera intención, limpieza y cierre, lo diferimos, lo dejamos para después. Y en la cuarta intención, como dijo su compañera, es el de los injertos. Por ejemplo, un paciente quemado. Hacemos injertos y ese es un cierre por cuarta intención. Cuando van a llegar los pacientes a donde ustedes, el paciente va a llegar con signos, ¿no?, generales, ¿no? Síncope, hipotimia, shock, dependiendo del tipo de herida que sea. O sea, si viene un paciente con una herida cutánea, no va a tener mayor problema, porque va a haber dolor. Pero si es un paciente que tiene una herida por proyectil de arma de fuego, probablemente venga en shock, dependiendo del órgano. Entonces, son síntomas generales que hay que hacer, ¿no? Y los locales son los que tienen que ver con el dolor, con la hemorragia, ver signos y síntomas que trae el paciente. Ya dijimos que cuando hay una cicatrización que no es adecuada, que es por exceso, se puede producir lo que se llama una cicatriz hipertrófica, pero también puede haber una cicatriz que se llama queloide, y que es diferente, no es igual la hipertrófica que la queloide. En la hipertrófica es fibrosa, eritematosa, levantada. Tiene un patrón de regresión espontáneo y poca tendencia a recidiva. En esos casos se forma, es roja la herida. Si ustedes se fijan cuando tengan ese tipo de... ¿Cuándo se producen? Generalmente cuando no es una cicatrización adecuada. Es importante cerrar las heridas. Yo les cuento siempre esto. Cuando estuve antes de hacer la residencia, yo estuve en la Fuerza Aérea. Entonces allí, fui médico militar y tuve un accidente. Y me hice una herida en la frente. Y no la suturé. Y se formó una herida hipertrófica que era roja. Entonces, cuando llegué a la ciudad de donde yo provengo, que es Arequipa, fue un cirujano plástico. Y lo que me recomendó era que me colocara una vincha elástica. ¿Por qué? Porque esta tiene muchos vasos y es eritematosa. Entonces, justamente con la presión mejoró. Y va bastante bien, regresiona. Es una cicatriz patológica, pero tiene esa particularidad que puede regresionar, a diferencia del queloide. Pues se ve una cicatriz, es mucho más evidente, ¿no? Y funcionó. Yo tengo poco ya de la herida, de esta cicatriz, pero hay que suturarla. Yo no la suturé y sí hay que suturar. Claro, en ese momento ya no la podía suturar porque pasó mucho tiempo. El queloide es distinto. Aquí el color es rojo rosado, tiene contornos bien demarcados, pero raramente desaparece en forma espontánea, ¿no? Y es muy frecuente la recidiva, a diferencia de la otra, de la hipertrófica. En la hipertrófica va a regresionar, en esta muy difícilmente regresiona. Estos mecanismos son
cicatrizaciones patológicas, y a veces queremos achacarle al cirujano cuando opera, le salió un queloide y decir que es culpa del cirujano. No tiene nada que ver el cirujano acá. Son problemas de la cicatrización de cada paciente, y eso hay que explicarle al paciente, ¿no? Porque, bueno, claro, a nadie le gusta tener un queloide, ¿no? Es terrible tener un queloide, porque lo sacas. Incluso he visto colegas que les infiltran corticoide. No sirve eso. Pero hay que explicarle al paciente si es que tiene esas condiciones. Y también puede haber retracciones, o sea, no solamente porque por exceso. ¿De acuerdo? Que cuando faltaba, cuando la cicatrización no era adecuada, también podían producir una retracción patológica, ¿no? O una cicatrización insuficiente, y hacer que estas heridas pasen de ser agudas a que sean crónicas. Hay que tener en cuenta, siempre uno tiene que tener una historia clínica adecuada. ¿Es importante el tiempo de la herida? Sí, es importante, y más en una herida, porque el manejo va a depender de qué tiempo ha pasado desde que se ha hecho la herida, porque no es igual que una herida sea de 4 horas, de 5 horas, o de 25 horas, o de 24 horas. Hay que ver si es que hay hemorragia activa, ¿no? Porque ya si hay una hemorragia ya no nos va a importar la parte cutánea, hay que buscar la causa de y si es que hay lesiones de tendones, músculos, ¿no? Y en heridas muy complejas. Y si es que hay alguna afectación de órganos, ¿no? Y valorar la viabilidad de los tejidos. Lo que hay que hacer es un tratamiento siempre basado en evidencias científicas, hacer una atención adecuada de las urgencias, y hay que hacer un manejo adecuado de las heridas crónicas, porque las heridas crónicas generan mucho costo. Entonces, les dije yo que era importante saber la clasificación de tipo 1. ¿Te acuerdas cuál era el de tipo 1? ¿Cuál era el de tipo 1? ¿Ah? ¿Y cuál es la superficial? ¿Qué planos involucra? Tipo 1. ¿Cómo eran las heridas tipo 1? No eran superficiales. No estoy hablando de infección, estoy hablando de tipo de herida. Limpias. Esta es la clasificación que vamos a utilizar. La tipo 1 o la tipo 2. ¿Cuál era la tipo 2? Limpio y limpio contaminado. ¿Cuál era la tipo 2? ¿Cuál era la tipo 2? A ver, chicos, les dije. Esa clasificación es importante. Es importante. ¿Cuál era el tipo 2? ¿La tipo 1 cuál era? La limpia. ¿Y la tipo 2? Limpia La limpia contaminada. contaminada. Entonces, esos dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, la reconstrucción es por planos anatómicos y en forma directa. Y la posibilidad de infección va de más o menos del 1.5%. O sea, hay menos posibilidades. En las heridas tipo 3, ¿cuál era una herida tipo 3? ¿Cuál era la herida? Contaminada. En estas, la reconstrucción no se puede hacer totalmente. Y si hay una controversia de usar o no drenes. Tipo 3. Y la tipo 4, Sucia. sucias, infectadas. Esas nunca se suturan. Nunca. No se suturan. Se unen de manera parcial. Y se espera su cierre más tarde. Lo de segunda intención, el cierre diferido, como quieran llamarlo. Entonces, por eso es importante conocer la clasificación. Si yo les digo una herida tipo 1, ya saben cuál es, y van a saber no solamente qué tipo es, sino cuál debería ser el manejo. Y saber que las heridas tipo 3 o tipo 4 llegan más o menos en promedio a un 30% de infección. Entonces, sabré que esas son las heridas con las que yo tengo que tener más cuidado. Otro tema importante, ¿no es cierto? Entonces, aprenderlo bien. El American College lo hace. Para nosotros los cirujanos, el American College es el que dicta básicamente las normas en cirugía. Si ustedes quieren saber cuáles son los criterios por los que los cirujanos nos regimos, ahí tienen al American College. American College. Es importante saber entonces el tiempo de evolución. Porque si tengo una herida que tiene menos de 6 horas de evolución, es limpia,
salvo en la cara, que se puede prolongar hasta 12 horas, yo puedo suturar esa herida. O sea, si llega hasta las 12 horas, pero está en la cara, la puedo suturar. En cualquier otra, solamente si es que tiene menos de 6 horas. Si es que es más de 6 horas de evolución o es contaminado, tiene detritus, aquí ya no puedo cerrar las heridas. Por eso es importante saber el tiempo en que se han producido las lesiones. Las heridas sucias, con más de 6 horas, van a un cierre por segunda intención. Si tiene menos de 6 horas y con signos de infección, un cierre, segunda intención y antibióticos. Si yo tengo menos de 6 horas, con signos, no hay signos de infección, puedo debridar y puedo dar antibióticos. El tiempo es importante para poder manejar las heridas. Hay que tener en cuenta cuánto tejido se ha perdido, hay que tener en cuenta cuánta contaminación, con qué infraestructura contamos, con qué recursos contamos para poder hacer el tratamiento. Y ir siempre de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Desde el cierre simple hasta de repente colgajos microquirúrgicos, ¿no? Nunca saltarse los pasos, siempre hay que ir como se debe ir, de lo más simple a lo más complejo. ¿Cuándo hacer cicatrización por segunda intención o cierre diferido? En quemaduras, en mordeduras, en heridas que ha habido pérdida de tejido importante. Como les decía, el cirujano hace limpiezas constantes y después va a poder cerrar, ¿no? El aseo quirúrgico o la limpieza quirúrgica es lo que hace el cirujano. El cirujano tiene que elegir una sutura adecuada para poder hacer un cierre adecuado. Debe conocer cuál es la sutura. Seguramente que ustedes ya han visto los distintos tipos de cirugía, de suturas, ¿no? Distintos tipos de materiales. Este libro que está por aquí, se ve pequeño, se llama, es un texto de la Sociedad Española de Cirujanos. Se los he dado a los chicos de mi grupo y es bueno porque está en castellano, para los que no leen inglés, es actual y está toda la parte de infección, de sutura, de pared, de incisiones, está bastante desarrollado. Pídanselos y si no se lo dan, me avisan para... Cerrojos. Mensajes se los envío por WhatsApp. Cerro. No me han dicho nada. Bueno, lo que pasa es que la información hay que compartirla, o sea, eso está ahí, ¿no? La información es para darla, ¿no? Jamás hay que dejar de guardarse los libros para uno. El conocimiento está, a mí me lo dieron, así que se los entrego sin ningún problema. ¿Qué cosa es una sutura ideal? La que cumpla todos estos principios, ¿no? Que sea de calibre pequeño, que no sea tóxica, que sea resistente, que tenga resultados constantes y predecibles, el menor costo posible, que sea lo más estéril posible, no traumática, elasticidad, firmeza. Claro que esto es ideal, ¿no? Definitivamente, ojalá podría conseguirse con una sutura, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno hace maneja una herida? Evitar la tensión, como en todo. Nunca hacer un cierre a tensión, porque eso va a alterar la cicatrización. Hay que procurar hacerlo por planos y siempre hay que utilizar el material de sutura más adecuado. Esto de que utilicemos sutura continua, separada, va a depender del paciente, ¿no? Ya sé que si es un paciente que ha tenido una herida infectada, contaminada, nunca voy a utilizar una sutura multifilamento, ¿no? Jamás hay que utilizarla. Porque ¿qué puede pasar si es que tengo un paciente que le suturo la herida y un paciente que tiene una peritonitis, por ejemplo? ¿Qué puede pasar con la herida? Si yo le pongo allá Vicryl. ¿Sabe qué es el Vicryl? ¿Sí conoce el Vicryl? Sí. ¿Qué es el Vicryl? A ver, vamos a ver. ¿Qué es el Vicryl? Monofilamento. No, ¿Cómo? multifilamento. Todas las suturas tienen tres características. O son absorbibles o no absorbibles. No absorbible. Son sintéticas o no sintéticas y son mono o multifilamento. ¿El Vicryl es una sutura de qué tipo?
Absorbible. No absorbible, Absorbible, pero. absorbible. Ahí está sintética. ¿Qué más? Sintética. ¿Y es multi o monofilamento? Multi. Multifilamento. Nunca se debe utilizar en un paciente que tenga infección. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa cuando suturo una herida con un material multifilamento? ¿Ah? ¿Qué pasa? Camino ras. Bien ras. Y no vas a Pobrecito Rodrigo. A ver, ¿por qué no se sutura una herida con un multifilamento en un paciente que tiene infección? ¿Igu? Sí, ¿por qué? Está No está de todo mal lo que está diciendo él. Está bien, o sea, no está tan dormido. Está bien. Efectivamente, ustedes se ponen a ver qué pasa si hay múltiples cebras. Los gérmenes se meten en las cebras y los gérmenes destruyen el material, entonces no es adecuado. Entonces tampoco es adecuado, entonces es mejor utilizar un monofilamento. Y utilizar mejor sutura continua o discontinua en un paciente que tiene infección. ¿Qué dice? ¿Y por qué? En la medicina todo tiene una razón. ¿Por qué razón tengo que utilizar un material, un tipo de sutura continua o discontinua? A ver, ¿por qué? Tío, simple, ¿no? ¿Por qué discontinua? Está bien que sea discontinua, pero ¿por qué razón discontinua? A ver, ¿por qué discontinua? ¿Por qué discontinua? Las cosas no son muy... Lo que pregunto no es nada del otro mundo, son cosas un poco más de raciocinio. ¿Por qué debo utilizar una sutura? Ustedes han hecho puntos continuos y discontinuos, ¿no es cierto? ¿Por qué razón yo debo utilizar una sutura discontinua, no continua, en un paciente que tiene infección? Para no volver a su mismo ¿Qué punto. pasa en una sutura continua? Pero si se infecta, claro ¿Qué que pasa si rompo yo un punto en una sutura continua? sale todo. Se ve toda. Entonces, Está bien, pero. si es un paciente que tiene infección y se abre y le ponemos sutura continua, se abre un punto y se abre toda la herida. Nunca se utilizan puntos continuos. Bueno, ahora se utilizan menos porque hay laparoscopía, ¿no? Pero igual ahí ponemos puntitos. Pero igual hay algunas oportunidades en las que no hay forma de hacer laparoscopía. No sé ustedes, pero si van a ir a ciertos hospitales, todavía en el Perú, van a encontrar siempre que sea cirugía abierta, porque no en todos los hospitales hay laparoscopios disponibles. Si ustedes se van a Coyique, si ustedes, a cualquiera, el 12 de mayo, cualquiera, hacen laparoscopía, pero no siempre van a tener disponible el laparoscopio. Me acuerdo que en Coyique un tiempo, hace como 5 años, nos pidieron que nosotros les prestamos un laparoscopio, el que utilizan ustedes para práctica, se los prestamos al hospital de Coyique. Porque se les malogró. Bueno, no se lo trajeron bien, pero no tenían ellos laparoscopio. No tenían laparoscopio, entonces el doctor Guamán, que en paz descanse, les prestó porque tenemos un convenio, ¿no? con el hospital de Coyique. Además a ustedes les gusta el Coyique, ¿no? Son fans de cirugía para ir a Coyique. Una buena serie. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, entonces, suturas, ¿no? Suturas absorbibles, y así les pregunto cuánto tiempo de absorción tienen, y de repente vamos a ver. Y cálculo. ¿Cuánto tiempo de absorción tiene? Cálculo, ¿eh?
Sin boquear, sin plaquear. ¿Ah? 5 días de trato. 5 a 7 días. Va un poco más, de 5 a 7 días. Va un poco más. Pero lo primero que deben preguntar, como les dije a los chicos, es cadmio simple, es cadmio crónico. Por eso es que el cadmio no se debe utilizar. Porque la cicatrización demora mucho más, varios meses. Ustedes suturan una herida y van a pasar 6 meses y todavía la herida no va a estar totalmente cicatrizada. Entonces, si vamos a utilizar un cierre de Cadwood, no va a ser adecuado. Absorbibles, no absorbibles, eso lo pueden, en ese libro que les he dicho está muy bien detallado. ¿Cuándo debo retirar los puntos? No se puede quedar un punto indefinidamente. Si yo le suturo, no es igual suturar la cara que la planta de los pies, ¿no es cierto? O sea, si yo suturo cara, 3 a 5 días será suficiente. Pero si yo suturo las palmas o las plantas, 14 a 21 días. ¿Por qué razón? ¿Por qué dejo más tiempo en esta zona? El tipo de piel. Por el tipo de... Exacto. Y en la cara no necesitamos que haya, o sea, no va a haber mucha tensión, salvo que sean zonas de tensión, ¿no? Que se hace un tipo de cierre distinto, ¿no? Yo me acuerdo que se hizo una herida a un paciente y vino el plástico a suturar. Entonces yo inicialmente pensé, bueno, hacerle una herida de cara, dije, ¿no? Hacer acá en la frente, hacerle una intradérmica. No, ellos no hacen intradérmica, porque hay mucha tensión en esta zona, y no hacen es como una sutura continua. Tiene un nombre especial, no me acuerdo el nombre, pero no funciona. Es porque justamente en la frente hay muchos músculos, y por la tensión se abriría la intradérmica. La intradérmica no sirve para zonas donde hay mucha tensión, por si acaso. Las heridas faciales, a diferencia de otras, entonces ya dijimos que va hasta casi 24 horas para poder suturar, a diferencia de otros lugares, ¿no? Las heridas en la cara siempre se pueden esperar un poco más tiempo para poderlas cerrar. Las mordeduras hay que tener en cuenta que siempre son contaminadas, peor si es que son de mordedura humana. Hay que hacer profilaxis tetánica, y si es que hablamos de canes hay que ver lo que se refiere a la rabia, ¿no? Hoy en día existen unos adhesivos tisulares, parecen así como lo que se utiliza para el interlocal o esas cosas, ¿no? Se echa encima de la herida, son así como el Trix, pero son para suturar y cierran muy bien. Hay distintos tipos, ¿no? Hay naturales, sintéticos. ¿Qué pasó? El grito de... esto para cuando tengan heridas en las que haya que hacer profilaxis antitetánica, ¿no? Tener en cuenta si son limpias, si son sucias, ¿no? Tener en cuenta el estado inmunitario. Si el paciente es de categoría 1, o sea, vamos a verlo ahorita, si el paciente tiene una herida limpia y tiene menos de 5 años de haber recibido la antitetánica, no hay que hacer nada, no se le pone. Esto se los digo porque es muy común. Lo primero que hacen los chicos, los internos, cuando viene un paciente con una herida, es que recetan la antitetánica. Son un uso inadecuado. Y no hay que colocarla. Si es una herida limpia, pero tiene entre 5 a 10 años, tampoco se pone. Si es una herida limpia y han pasado más de 10 años de haberse colocado la vacuna, ahí hay que hacer un refuerzo de toxoide. Pero si es un paciente que no sé, pues ahí sí le tengo que dar el esquema completo. Pero si tengo una herida sucia y tiene menos de 5 años de haberse colocado la vacuna, no tengo que hacer nada.
Si tengo entre 1 a 5 años, sí, y es sucia, sí, ahí hay que ponerle refuerzo toxoide, igual que si es de más de 10 años, y obviamente más si es que no sé, no tengo los datos. Los pacientes que tienen, que han sido mordidos por un animal vagabundo, silvestres, o algunos animales, ojo, hay que tener en cuenta eso para colocar la vacuna antirrábica, ¿no? Les hablé de las heridas crónicas, estas heridas que son muy costosas. No sé si han tenido oportunidad de ver alguna vez un paciente con escara, una escara tipo 3, tipo 4. Es complicadísimo manejarlas y es muy caro. Ahora hay una serie de procedimientos que ayudan bastante, ¿no? Antes no había, hay curas tradicionales y ahora hay una serie de apósitos, una serie de apósitos que van a sacar un poco, que ayudan a, que nos van a ayudar, ¿no? Desde apósitos oclusivos, espumas hidrofílicas, hidrogel, hidrocoloides, aginatos, una serie de productos que se utilizan en la actualidad. Pero también hay que tener en cuenta que nunca se utilizan antisépticos en heridas crónicas y que hay que utilizar solamente antibióticos en caso de infección. Hay que tener eso en cuenta. Y otra cosa más, no sé si han escuchado esto del VAC, Vacuum Assisted Closure. Son aditamentos que se utilizan para poder ayudar en las heridas crónicas complejas. Si alguna vez los miran, van a ver hay una especie de esponjas que se colocan por ejemplo, en la pared abdominal y se conectan a una succión. Esa es la única forma de colocar una succión en el abdomen, porque en el abdomen nunca se coloca succión. Pero con estas esponjas, entre comillas, que están conectadas a un aparato que aspira constantemente, se hace lo que se llama este tipo de ayuda, que es el back, que se tiene que recambiar, pero que ayuda muchísimo. Y aparece como estas son